Ok, continuamos con el siguiente de los ejercicios que tiene que ver con el tema del capítulo 13, cinética. Ok, bien, para poder desarrollar este ejercicio vamos a tomar una decisión distinta a la que tomamos en el ejemplo anterior, porque vamos a utilizar un sistema normal tangencial, ok, no un sistema coordenado rectangular. ¿Por qué eso es así? Bueno, vean que en el enunciado nos dice que el bloque B, el bloque que está colocado aquí en el extremo, está colocado dentro de una ranura que es parte de un brazo, el brazo OA, y este brazo gira en el plano vertical a una velocidad constante. Okay. Cuando nos dicen en el plano vertical, no sé si recordarán, pero les he hecho la advertencia de siempre coloquen la dirección de la gravedad. Quiere decir que la gravedad en este problema está jalando nuestro sistema hacia abajo. O sea, no es perpendicular al plano de la hoja, sino que está dibujada tal y como la marqué ahí. Bueno, además de esto, el bloque permanece en contacto con el extremo de la ranura más cercano a, o sea, está bastante pegado al extremo de la barra. La velocidad es de 4.2 pies por segundo para un rango de valores del ángulo θ. Es este ángulo que está aquí. Ok, nos dicen que después, o exactamente en el punto de que el ángulo es 150 grados, el bloque comienza a deslizar. Y nos dicen cuál sería el coeficiente de fricción estática entre el bloque y la ranura para ese momento. Bueno, para poder trabajar con esto vamos a copiar la imagen un segundo y la vamos a pegar aquí a la par, bueno, un poquito, para poder tener una referencia rápida de dibujo. Ok, veamos. El bloque le vamos a colocar el sistema normal tangencial. Eso quiere decir que vamos a dibujar acá y acá dos ejes. Habíamos dicho que esto será el eje tangencial y el eje normal. Ok, entonces a partir de ahí es que vamos a determinar las direcciones de nuestras sumas cuando lo hagamos. ¿Qué otra cosa sabemos? Bueno, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre y tenemos que hacer un diagrama de aceleraciones, un diagrama cinemático. Entonces por eso es que hice una copia de las dos imágenes para poder dibujar ambos diagramas con relativa facilidad. Ok, en el diagrama de la izquierda vamos a dibujar nuestro DCL, diagrama de cuerpo libre. Voy a quitar el reconocimiento. Okay. DCL. Ok, bueno, ¿qué fuerzas están involucradas en esta partícula? Tenemos su peso, en dirección de la gravedad. Tenemos la fuerza de contacto normal, una fuerza de contacto justo ahí, que es perpendicular al brazo, el brazo de giro. Y la fuerza de fricción que viene en esta dirección, porque es la fuerza que está evitando que el bloque se vaya hacia adentro, o dicho de otra manera, que se vaya hacia el punto O. Ok, ese sería nuestro diagrama de fuerzas. Por otra parte, ¿qué velocidades y aceleraciones tenemos? Tenemos la velocidad del objeto. Vamos a dibujar para acá la velocidad. Esa velocidad está acompañada también por una aceleración tangencial en esa misma dirección y una aceleración normal que va hacia adentro, que siempre apunta al centro de la curvatura que representa la rotación. ¿Okay? Recuerden que el concepto de aceleración centrífuga es una aceleración virtual, o no existe. Lo único que existe es una aceleración centrípeta que siempre apunta
al centro de giro, porque depende nada más del cambio de dirección de este señor. ¿Okay? Bueno, ya con eso planteado, yo puedo comenzar a escribir mis ecuaciones. ¿Cuáles serían? Primero, una suma de fuerzas en la dirección normal va a ser igual a la masa por la aceleración normal. ¿Okay? ¿Cuáles fuerzas van en mi dirección normal? Tengo mi fuerza de fricción, tengo mi fuerza de fricción, tengo una componente de mi peso, esta componente va a tener un ángulo interno ahí que es igual a zeta. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar a escribir. Tenemos ambas fuerzas serían negativas porque van en la dirección opuesta al positivo. Recuerden que el positivo sería, por aquello que no haya quedado claro, en la dirección en que escribí N y T. Entonces, suma de fuerzas normales, positivo va para acá. Vamos a tener menos W coseno de zeta, la fuerza de... sí, aquí debería haber colocado una fuerza más, que sería la fuerza de contacto que hay en la pared. Esa es otra fuerza positiva. Esta sería más C. Luego le vamos a poner menos la fuerza de fricción. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración normal. Ok. Sí, vean que coincide la dirección del vector normal en la imagen del diagrama cinético con la dirección del positivo que había asumido para n. Entonces la ecuación está bien escrita. Siguiente ecuación, suma de fuerzas tangenciales igual a masa por aceleración tangencial. ¿Okay? En el caso de las fuerzas tangenciales tenemos la normal que va positiva, tendríamos menos W seno de zeta y listo. ¿Okay? La suma de fuerzas normales sería igual a la normal menos W seno de zeta. Y sí, eso sería todo. Ahora, sucede que el enunciado nos dice algo muy importante que siempre hay que tenerlo claro, y es lo siguiente: el problema se mueve con velocidad constante, y que la velocidad sea constante implica automáticamente que la aceleración tangencial es 0. El vector de velocidad v, este señor de acá, solamente está cambiando en sentido cada vez que gira. El ángulo zeta lo reacomoda en posiciones diferentes, pero su magnitud no está cambiando, y si su magnitud no cambia, la aceleración tangencial es 0, y eso automáticamente hace que esto dé 0. ¿Ok? Bien. Con esas dos podemos comenzar a trabajar. Nada más vamos a hacer una pequeña transformación adicional, y es que la definición de aceleración normal se puede vincular directamente también con el valor de la velocidad, y podemos decir que menos W coseno de zeta más la fuerza de contacto menos la fricción es igual a la masa multiplicada por esa equivalencia que es velocidad tangencial al cuadrado entre radio de giro. Okay, ya tenemos cuánto vale la velocidad. El enunciado la dice. Nada más nos dice que se mueve a velocidad constante. Okay. Entonces, ya con esto tenemos las dos primeras ecuaciones. Vamos a ver cuántas incógnitas tenemos. Tenemos el peso. El peso no lo conocemos.
la fuerza de contacto, la fricción, porque nos están pidiendo el coeficiente, la velocidad, y de este lado tampoco conocemos la normal, en fin, y tampoco conocemos el peso. Hay bastantes incógnitas de momento. Quiere decir que con estas dos ecuaciones no vamos a ser capaces de resolverlo todo. Por tanto, vamos a comenzar a escribir una serie de ecuaciones adicionales para poder tratar esto. Ok. Sucede que el ángulo va a variar entre valores conocidos, ¿cierto? Entonces, un valor conocido es 0, el otro valor conocido es 150. Y específicamente a mí me interesa saber el coeficiente de fricción cuando el ángulo es θ igual 150. ¿Ok? Entonces voy a dejar eso ya como una variable conocida. La velocidad sí la conozco y ahí está. El enunciado la dice, son 4,2 pies por segundo. Podemos borrarla de la lista de incógnitas. Ok, el peso lo mantenemos. Y podemos aprovecharnos también de otra ecuación bastante útil, que es la ecuación de fricción. En este caso, igual a el coeficiente que me están pidiendo por la normal. Entonces, en realidad, normal y fuerza de fricción es básicamente lo mismo. Son dos formas diferentes de decir el mismo valor, ¿verdad? Entonces, no voy a contar dos incógnitas, solamente vamos a contar una. ¿Y qué pasa? Bueno, sucede algo bastante particular cuando yo interpreto que el bloque comienza a deslizarse hacia adentro de la ranura. Y eso que sucede es que la fuerza de contacto se tiene que hacer 0 en ese instante. Entonces, para el punto θ igual 150, todo lo que acabo de escribir abajo se cumple. Bien, entonces con esas suposiciones vamos a ir simplificando un poco las ecuaciones. Vamos a decir que la masa por la gravedad, que son 32,2 pies por segundo, por el coseno del ángulo, que es 150, menos la fuerza de fricción, más 0, ¿verdad? Por la constante C, tiene que ser igual otra vez a la masa, multiplicada por 4,2 pies por segundo al cuadrado, y el radio de giro es equivalente a un pie, según lo indica el mismo enunciado aquí arriba. Entonces vamos a dividir entre 1. ¿Okay? Esa es la primera. Luego, de la otra ecuación podemos decir que la normal menos la masa por la gravedad por el seno de 150 es igual a 0. ¿Okay? Y aquí puedo observar cómo, si yo uso la fuerza de fricción como una multiplicación del coeficiente por esa normal, y vamos a enumerar esto como ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, la fuerza de fricción depende de la normal y la normal depende de la masa. Entonces, la ecuación 1 va a tener todo escrito multiplicado por la masa en ambos lados. Es decir, nunca necesité saber el valor de la masa para calcular las cosas. Entonces, vamos a simplificar un poco lo que estoy diciendo. Vamos a decir que la fuerza de fricción es igual a μ por m por g por el seno de 150. Llevándonos eso a la ecuación 1, tenemos que la masa por 32,2 coseno de 150 menos μ por la masa por 32,2 seno de 150
es igual a la masa por 4,2 al cuadrado. Y como la masa está presente en todo, les decía, la puedo quitar. Y además de eso, ya puedo despejar el valor del coeficiente, ¿verdad? Simplificando esto, el coeficiente va a ser igual a 0,636 y él es adimensional. ¿Qué quiere decir esta respuesta? Bueno, quiere decir que en el instante, y esto siempre es importante leerlo hacia atrás, en el instante en el que se perdió el contacto, y eso ocurrió cuando el ángulo de giro era 150 grados y la velocidad era de 4.10 por segundo, el coeficiente de fricción máximo que podía existir para que apenas comenzara el deslizamiento en la situación límite, recuerden que en estática habíamos visto cómo esto se llama movimiento inminente, ese coeficiente de fricción es equivalente a 0,636. ¿Okay? Entonces, acabamos de ver un uso bastante práctico de ecuaciones normal tangencial, un sistema normal tangencial aplicado a una partícula que está en rotación, con algunos casos particulares como por ejemplo que el contacto se haga cero, y además que tiene una velocidad constante, que era un dato muy importante para poder garantizar que la aceleración, ¿verdad?, tangencial se nos hizo cero.